En 1843, Charles Dickens, en su cuento de Navidad, le dio una lección al avaricioso y egoísta Mr. Scrooge. Hizo que le visitaran tres fantasmas, el de las Navidades pasadas, el de las presentes y el de las futuras. Eso le hizo ver en qué se había convertido y le permitió recuperar el auténtico sentido de la Navidad. A nosotros también nos ha visitado un fantasma, lo ha hecho en forma de pandemia. Nos ha mostrado que estas Navidades, las presentes, serán distintas, quizás marcadas por el dolor a causa de la pérdida de seres queridos por culpa del coronavirus y quizás solitarias debido a las precauciones para evitar contagios. Nos permitirá también evocar las Navidades pasadas, las de nuestra infancia, aquellas que estaban presididas por el calor familiar, por la espiritualidad y por la ilusión de la inocencia, y ver en qué las hemos convertido, en ese festival hedonista y consumista, carente de todo tipo de sentimientos. Tal vez nos permita corregir de cara a unas Navidades futuras y recuperar el auténtico espíritu. Saber que en estas fechas lo que hacemos es celebrar el nacimiento del niño Jesús, la venida al mundo del Hijo de Dios para redimirnos. Quizás podamos recuperar las raíces judeo-cristianas de nuestra civilización y, por tanto, combatir la cristianofobia que, al parecer, se ha apoderado de nuestra sociedad. ¡Feliz Navidad! Y bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en Aragón vernos a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana de la 8 Mediterráneo, en Tenerife a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla a través de Canal 12 y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si así lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito Televisión, y en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo a través del teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche, en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Raad Salam Naaman. Raad, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros, Alex Navajas. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Javier, bueno. Ya no sabemos ni quiénes somos. Ya no sabemos ni quiénes somos. Bueno. Me ha gustado tanto lo del cuento de Navidad que has contado que ya se me ha ido la cabeza. Pues tendremos ocasión de hablar de ese cuento. Polonia Castellanos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Cristianos. Y gracias, César Sinde, por estar con nosotros. Un placer, feliz Navidad. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, una pregunta. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Y si te identificas como espectador de Los Intocables, con un 15% de descuento. Cuídate y cuida a tu familia de virus y bacterias llamando al 900-730-122. Navidad. Días de recogimiento, de reencuentro familiar, de buenas intenciones, de recuerdo por los que ya no están, de deseos de paz y de felicidad. Este año serán unas Navidades diferentes. Quizás muchas familias no podrán reunirse como desearían. Algunas sillas en la mesa quedarán vacías, las de aquellos que no sobrevivieron a la pandemia. Tal vez algunos seres queridos pasen estos días solos ante la incapacidad de poderse reunir por las limitaciones sanitarias. Pero el nacimiento de un niño en Belén seguirá iluminando la esperanza de todas las familias, porque eso es la Navidad, la conmemoración de la llegada de Dios a la tierra, la manifestación de la cristiandad, de los pilares de nuestra civilización. Pocos son los políticos que tienen la valentía de reconocer cuál es el auténtico significado de la Navidad. Quien sí lo hizo fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al inaugurar el Belén de la Puerta del Sol.
La Navidad y el Belén celebran el nacimiento de Jesús de Nazaret. Con el nacimiento de Cristo medimos los siglos y se funda nuestra civilización. Dios se hizo hombre. Por eso, desde el cristianismo, nuestra cultura, celebramos el hecho mismo de ser humanos. Esto nos recuerda que necesitar y necesitarnos nos hace verdaderamente humanos. En el mundo en otros tiempos era cristiandad y hoy llamamos Occidente, a diferencia de las sociedades colectivistas, cada uno es insustituible y nadie puede quedarse atrás. Al tiempo que celebramos el nacimiento de Cristo, celebramos la Epifanía, la tradicional fiesta de los Reyes Magos, que simbolizan la manifestación de Dios a todos los pueblos de la tierra, a todas las razas, orientales, blancos y negros. El cristianismo se hace así nada más nacer. Católico significa universal. Las palabras de la presidenta Díaz Ayuso adquieren especial relevancia en estos tiempos de relativismo, de cristianofobia, de persecución de las creencias, de gobiernos laicistas que destierran los símbolos católicos, argumentando una pretendida vocación de respeto a otras religiones, amparándose en una teórica aconfesionalidad que solo busca cercenar las libertades de los cristianos. Tiempos en los que los políticos como Pedro Sánchez o Pablo Iglesias no felicitan la Navidad a los cristianos, pero sí transmiten sus mejores deseos a la comunidad musulmana en el Ramadán. Esta es la Navidad en la que nos encontramos en puertas. Raad Salam, ¿cuál es el auténtico significado de la Navidad y a qué estamos asistiendo en España? La Navidad para un cristiano son días muy importantes, muy entrañables. Es verdad que la fecha exacta del nacimiento de Jesús no está mencionada en ninguna parte de la Biblia, pero es muy importante también saber este significado, por qué el nacimiento de Jesús es importante para un cristiano. Pero antes de ello debemos de saber ¿por qué vino Jesús a la tierra? Hay centenares de profecías en el Antiguo Testamento, habla de la llegada de Jesús. En mi libro cuento casi 115 profecías, encajan perfectamente con la llegada de Jesús, sobre todo en los Salmos, en el libro de Zacarías, Isaías, en todos estos libros hablan de la llegada del Mesías. Y hay un versículo muy importante en el Antiguo Testamento, de hecho los judíos todavía están esperando el Mesías, encaja perfectamente con Jesús, es de Deuteronomio el capítulo 18 al 19, cuando dice, saldrá dentro de tu pueblo un profeta y hablará de la boca de Dios. Por lo tanto, para nosotros los cristianos, Jesús, hay miles de razones de la llegada de Jesús. Además también tengo este libro sobre los cristianos, sobre la historia del cristianismo también, hablo por qué vino Jesús a la tierra. Hay miles de razones por la venida de Jesús, pero sobre todo, un asunto muy importante, Jesús vino para dar su vida por la humanidad, para quitar el pecado del hombre, porque eso es lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 5, el versículo 12, cuando dijo, por un hombre, Adán, pasa el pecado, y por otro hombre perfecto, que es Jesús, se quita el pecado. Por eso Jesús vino para quitarnos el pecado, e incluso a los musulmanes y a los no creen en el Cristo. Eso sí, también Jesús vino para decirnos, hay que predicar el nombre de Dios, hay que predicar el cristianismo, hay que evangelizar. Y también Jesús vino para darnos señales de que es Dios. Por eso muy bien dijo Isabel Ayuso, Dios se encarnó en hombre. Y hay muchísimos versículos en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en el libro de Juan 1:1 dice la palabra era Dios y se hizo Dios. También en el libro de Juan, el capítulo 10, el versículo 30, cuando dice el Padre y el Hijo son los mismos. Y esos son muy importantes. En el primer siglo del cristianismo, los apóstoles nunca dudaron de que Jesús era Dios. Por eso predicaban de que Jesús era Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? A partir del año 215, un padre de la iglesia se llamaba Tertuliano, con una broma que es
el santo de los tertulianos, escribió un libro y mencionó la palabra Trinidad. Y se explicó de que Jesús tiene dos naturalezas, que es humano y divino. Y a partir de ahí empezó la discusión. 100 años más tarde, Ariano, en Alejandría, empezó a predicar en el año 305, empezó a predicar de Jesús, era hombre, no era, o era la primera creación de Dios. Y así fue la discusión entre los obispos en los primeros siglos del cristianismo. Pero la fecha clave en la cristianidad fue el año 313, con la presunta conversión de Constantino al cristianismo. ¿Por qué digo presunto? Lo explico aquí porque no hay ningún indicio de que Constantino se bautizó. Su madre era Santa Elena, pero él nunca se bautizó. Y de hecho también, como vio que había una discusión, pues convocó el concilio de Nicea del 325. Él quería la unión en su imperio y aparte tampoco quería alejarse de los romanos. Por eso también San Atanasio sacó el credo de los cristianos. Hasta hoy día tenemos que, describiendo a Jesús como es el verdadero Dios, no criado, tampoco nacido. Por eso también yo en mi libro lo explico bien y fundo mis argumentos sobre la Enciclopedia Británica de Teología. Yo estuve ahí estudiando todo eso y dice la enciclopedia, dice, si Jesús es Dios, no puede tener una fecha exacta de nacimiento. Claro, Jesús hablaba con parábolas y los apóstoles también hablaban con parábolas. Por lo tanto, es que Jesús nunca tiene que dejar entender su fecha exacta de su nacimiento. Vale, pero al margen de calendarios, la Navidad sí, es la celebración del nacimiento de Jesús. En el concilio de Nicea, Constantino dijo, ¿por qué no ponemos la fecha del día 25 de diciembre? Porque era el que celebraban el dios del sol, Mitra, los romanos. Más tarde, por eso la Iglesia Católica dice, pues los finales del siglo IV se fijaron en esta fecha, porque San Agustín en el año 385 dijo, bueno, pues no pasa nada, porque como Dios crió el sol, pues no pasa nada que fijarnos esta fecha. Pero hay que entender una cosa muy importante, porque el libro de Lucas, el capítulo 2, el versículo 6 al 8, dice que María, cuando dio la luz, pues envolvió al niño en unos pañales y le puso un pesebre. Pero había ahí pastores cuidando sus rebaños y esto no encaja con la época, porque según Flavio Josefo, que es un historiador judío del siglo I, habla de Jesús, pero tampoco menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Y dice que en aquel tiempo, diciembre y enero, eran meses muy fríos y no pueden estar los pastores fuera. Por lo tanto, es una fecha simbólica, pero para nosotros es una fecha muy, muy importante de celebrar. Es la llegada del Mesías, es la llegada del Salvador. Es la llegada de Dios a la tierra y eso es la Navidad, aunque Polonia, ante esta pretendida aconfesionalidad del Estado, se ha desatado una cruzada laicista que se está convirtiendo en cristianofobia. Parece ser que ya no se le quiere dar importancia a la Navidad. Es que, como bien dices, la Constitución dice que estamos en un Estado aconfesional, pero lo que pretenden ahora es que estemos en un Estado no aconfesional ni laico, sino laicista. Se pretende eliminar cualquier rasgo cristiano. Y no solo eliminarlo, sino atacarlo. Entonces nos encontramos con que los ataques son cada vez más frecuentes, cada vez de mayor entidad, y lo peor es que los ataques vienen de los que deberían ser garantes de la legalidad. Es que es muy preocupante cuando los ataques vienen de los poderes públicos, cuando es un alcalde, cuando es un ministro, el que está atacando los sentimientos religiosos de los cristianos. Entonces eso es lo realmente preocupante. Alex. Fíjate, a mí hay una cita creo que es de C.S. Lewis, que se utiliza mucho en
una iniciativa que recomiendo mucho a los que nos estén viendo, que se llama los cursos Alfa, que es un curso sobre todo para alejados de la fe, pues para que, bueno, pues para debatir, para descubrir, a ver de qué va esto de Dios y de la Iglesia y tal. Entonces lo que dice es que la figura de Jesucristo como Dios o no tiene la más mínima importancia o tiene toda la importancia. Lo que no puede tener es una cierta importancia o una relativa importancia, ¿no? Entonces creo, insisto, creo que era Lewis, C.S. Lewis, el que decía, si no era Dios, pues no tiene la más mínima importancia. Quiero decir, era un loco, o era un lunático, o era un hombre que decía que era Dios, pero, en fin, entonces no tiene la más mínima importancia. Pero si sí era Dios, evidentemente tiene toda la importancia. Y por eso decía, lo que no puede ser es que tenga algo de interés. Bueno, sí, era Dios. Sí, bueno, es un dato interesante. No, hombre, no es un dato interesante, es que es lo más importante, ¿no? Era que Dios viene a la tierra. Y entonces, como digo, con eso empieza el curso Alfa a plantearse, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, ¿Cristo no era Dios? Entonces, bueno, pues da argumentos, por ejemplo, históricos, como los de Flavio Josefo, da otra serie de argumentos muy interesantes y además históricamente probados, ¿no? Como la veracidad de los evangelios, etcétera. Bueno, en fin, insisto, recomiendo al que le interese que investigue lo de los cursos Alfa porque vale la pena. Y entonces, en una sociedad que ha caído en ese relativismo, en ese materialismo, porque quizás, antes hablabas tú también, creo que era de los arrianos, yo creo que la gran herejía que ha habido siempre desde el inicio del cristianismo, o sea, desde el inicio del cristianismo ha habido herejías, la gran herejía actual es la del materialismo y la falta de trascendencia. Y cuando hablas con mucha gente, pues no tienen ninguna esperanza en un futuro, en una próxima vida, porque eso se ha borrado completamente y como que está mal visto pensar en que hay algo después de la muerte. Entonces nos ceñimos aquí y ya está, ¿no? Por eso también es tan curioso, y yo estos días, brujuleando un poco por las redes sociales, te encuentras muchos youtubers e incluso gente joven, instagramers y tiktokers y tal, que te dicen que una cosa que se repite desde hace ya unos años, que la Navidad les pone tristes. La Navidad les pone tristes, ¿no? Entonces dice, bueno, hablan de esa hipocresía, de por qué nos tenemos todos que sentir alegres en Navidad. Bueno, no es que te tengas que sentir más alegre o menos, hombre, es verdad que muchas veces pues te juntas con familia que a lo mejor no ves durante el año, con amigos, etcétera, pero es muy curioso ese punto de por qué a mucha gente se pone triste en la Navidad. Luego, si quieres, a lo mejor hay ocasión para profundizar en esto. Seguro que lo habrá. César. Pues yo lo que entiendo entiendo muy bien que ataquen al cristianismo y que pretendan erradicarlo de la vida pública, porque a fin de cuentas, al margen de las creencias personales de cada quien, de si cree personalmente o no en Dios, de si va o no a misa, etcétera, etcétera, el cristianismo, para los enemigos de la libertad individual, tiene una cosa muy peligrosa para ellos, y es que el cristianismo cuida a la persona o pone como centro a la persona y su dignidad, que es inherente. Entonces, por eso es por lo que lo atacan. Por eso, por ejemplo, a los cristianófobos les asquea tanto el concepto de caridad. Y en muchos políticos, sobre todo de izquierda, es donde se ve. Ellos en muchas ocasiones han hecho declaraciones absolutamente hilarantes diciendo que ellos no quieren caridad, sino que quieren solidaridad. Y ahí se ve muy bien, porque la caridad es una de las 3 virtudes teologales del cristianismo, evidentemente junto con la esperanza y la creencia en Dios. Pero el problema es ese, que toda la moral cristiana, que no tiene nada que ver con la fe o con creer o no personalmente en la existencia de Dios, en la existencia de Jesucristo nuestro Señor, en su pasión, muerte y resurrección, etcétera, etcétera, pero es que los principios morales del cristianismo son inherentemente buenos y su aplicación a la sociedad evidentemente no tiene por qué ser obligatoria, pero esos principios, en tanto que son mucho más exigentes incluso que las salvaguardas que pueda establecer el derecho para las personas, son inherentemente buenos. No son malos, no solo no son malos, sino que son buenos. Pero bueno, Chesterton esto ya lo dijo muy claramente cuando dijo que cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que ya no crea en nada, es que cree en cualquier cosa. Y ahí se ve muy bien cómo desde diferentes ámbitos se pretende sustituir la creencia en Dios y la moral cristiana por otra serie de valores que además tiene como objetivo anular al individuo.
hace un tiempo leía un artículo, no recuerdo el autor, qué pena por no citarlo, pero que decía que en los años 70 la izquierda intentaba colectivizar con la lucha de clases. Y ahora, una vez caído el comunismo y fracasado el comunismo, y que es evidente, ahora intentan colectivizar, por ejemplo, con la ideología de género. Por ejemplo, que la ideología de género, a su vez, es otra forma más de anular la naturaleza humana. Porque esa ideología parte del presupuesto desquiciado, en mi opinión, esquizoide y de psicopático o de psiquiátrico, que anula la existencia de los sexos biológicos y las naturales diferencias que hay entre personas en razón del sexo que tenemos. Ellos hablan de género y que el sexo es una construcción. Es decir, hay toda una estrategia ideológica perversa, en mi opinión, cuyo denominador común es anular al individuo, debilitar al individuo. Y frente a eso, lo que más refuerza al individuo, lo que más independencia le da del poder político, es precisamente los valores cristianos. Una persona con familia es una persona fuerte. Una persona con principios es una persona no corrompible y por tanto es incómoda para el poder. Yo creo que todo lo que está diciendo es verdad, pero lo más importante del cristianismo es el conocimiento exacto del cristianismo. Hay que tener un conocimiento. Y lamentablemente el 99, y la puedo decir y afirmar, del 99% de los cristianos no tienen ni idea de lo que es el cristianismo. No tienen ni idea cómo vivir el cristianismo. Nosotros hemos sufrido en mi país la persecución, hemos sufrido el cristianismo, por eso tenemos mucho más apego a las enseñanzas cristianas. Antes hablabas del materialismo. El materialismo es verdad que es un problema muy gorda, pero también estamos cayendo, los cristianos mismos estamos cayendo en el materialismo, en las enseñanzas falsas, sobre las sectas, algunas congregaciones que nos están enseñando cosas que no son correctas, no son cristianas. Tenemos que defender en nuestra fe cristiana. ¿Cómo defendemos? Con el conocimiento exacto de las palabras. Hay que conocer la Biblia. Hay que conocer las palabras de Jesús. No andamos hablando del cristianismo sin saber lo que es el cristianismo. No andamos a hablar, defender del cristianismo los principios cristianos y un político está viviendo con una mujer sin casarse. O viene un homosexual y hablando del cristianismo y no sabe lo que es la homosexualidad en el cristianismo. Es que todos son conceptos, hay que entenderlos. Y hay muchísimas enseñanzas y el relativismo, el buenismo, el que no pasa nada, el que todo vale. Y eso es lo que estamos cayendo hoy día en este mundo. Hay muchísimas sectas dentro de la Iglesia Católica, están saliendo también mal. Está desviando a la gente, porque la gente hoy día... Y yo soy profesor de la universidad y conozco gente que llegan a la universidad y te digo de verdad que no tienen ni idea de nada, no tienen ni idea de nada. O sea, gente vacía, es que es como una caja y vas colocando estas cosas. Por eso lo más importante es el conocimiento exacto del cristianismo. Pero fíjate, yo añadiría también una cosa que también decía C.S. Lewis, que el problema de los cristianos es que hablan del cristianismo. ¿Quién es? C.S. Lewis. C.S. Lewis. No lo conozco. Sí, un escritor británico, el del Cartas del Diablo a su sobrino, etc. Sí. El de Narnia, también para los que nos vean que sean No, más porque jóvenes. yo el otro día también, fíjate, Bueno, solamente este es un matiz vale. muy interesante. Fíjate dónde hemos llegado al cristianismo. El otro día estuve hablando con un sacerdote y teólogo, y joven, y estaba citando palabras de Sabater o de Kafka. Digo, pero estás tonto. ¿Y Jesús dónde está? Claro. Vuelvo a lo que te estaba diciendo, de C.S. Lewis, que decía que el problema de los cristianos es que hablamos mucho del cristianismo, pero poco de Cristo, ¿no? Y es verdad que muchas veces a lo mejor coincido contigo en que hay que ir a la palabra, hay que ir a los principios. Ahora mismo en la Iglesia Católica hay una crisis tremenda, provocada
y que tiene muchas ramificaciones y que tiene muchas manifestaciones. Provocada, yo creo, en gran medida por lo que has dicho tú y que subrayó continuamente San Juan Pablo II, que es el tema del relativismo. Todo depende, todo es opinable, por supuesto la verdad no existe, etcétera, etcétera. Y ese relativismo efectivamente ha calado hondo en muchos cristianos, incluso en muchos sacerdotes, y se escucha en muchas predicaciones, un cierto relativismo moral, un rendirse al pensamiento del mundo y tratar de acoplar, de descafeinar y crear ese cristianismo, digamos, en una versión light para espíritus más alejados de la Iglesia. Entonces, hombre, pues, joder, no vamos a hablar, pues no sé, pues de los preservativos, no vamos a hablar del aborto, hombre, hay que ser comprensivo, hay que... Y dices, bueno, vamos a hablar, pero no caigas en el relativismo, es decir... El relativismo que inunda hasta eso, ¿no? Exactamente. Claro, yo creo que el conocimiento que dices tú es muy importante, pero lo fundamental además es acercarse a Cristo, acercarse a la Virgen María y Pero tener ¿cómo en se cuenta... acerca a Cristo sin conocimiento? Bueno, Cristo se vale, quiero decir, Cristo se acercó a 3 pastorcillos en Fátima que no tenían ningún tipo de conocimiento ni ningún tipo de nociones ni nada. Cristo se acercó en Lourdes, es decir, Cristo se vale de las más diversas maneras y de los más diversos medios para acercarse a nosotros y que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces hay que dejarse acercar a Cristo. Y por otro lado hay que tener en cuenta, eso sí, una serie de principios innegables. Un cristiano nunca puede estar a favor del aborto. Y a mí me preocupa en extremo cadenas que deberían hablar de temas cristianos, que deberían hablar del aborto, que deberían hablar de la eutanasia y que no hablan de ello, por ejemplo. En cambio, hay cadenas libres, gracias a Dios, que aquí sí. Nada más. ¿La puedes explicarme por qué el cristiano no acepta el aborto? Hombre, porque es un asesinato, quiero decir. ¿Pero por qué asesinato? Es un asesinato de una persona que lleva... Este es el conocimiento. Mira, cuando se puede hablar, cuando se habla. O sea, yo tuve una tristeza muy grande, nada llegar a España, en el 2004 o así, cuando había una manifestación contra el aborto. Y los medios de comunicación rojos que salían ahí, que había millones de personas que estaban en la calle y preguntaban a la gente, ¿por qué estás contra el aborto? Y decían lo mismo, es asesinato. Pero sí, ¿pero por qué? Tiene una explicación en la Biblia. Hombre, por supuesto. Bueno, hay muchísimas, claro. Pero es que hay que decir, explicarlo. para estar en contra del aborto, yo creo que tampoco es necesario ser cristiano. Que los cristianos estamos en contra del aborto, sí, pero no es necesario ser cristiano. Es necesario saber, bueno, tener 4 nociones y no ser, quiero decir, no es ser una mujer engañada o no ser un salvaje. Quiero decir, porque en los centros de abortos, los abortorios se nutren de abortos simplemente con afán de lucro, se nutren con ánimo de dinero. Y de hecho nosotros hemos ganado hace poco una sentencia en la que dice que la patronal del aborto engaña a las mujeres a una costa de su salud simplemente por ganar dinero. Claro. Entonces, que ahora no nos vendan lo que es un crimen y que a la mujer, bueno, destroza al bebé, destroza a la mujer por completo, que ahora no nos vendan que lo que es un crimen, objetivamente, no por cuestiones de fe, objetivamente es un crimen, que no nos vendan ahora que es un derecho. Es como bien decía, con el marxismo, con la lucha de clases no ha funcionado, entonces ahora estamos inventando un nuevo neomarxismo, que es la lucha de sexos, ¿no? Entonces vamos a poner en contra el hombre contra la mujer, y ahí estamos con la violencia de género, con los asuntos de maltrato, que el maltrato no está descendiendo, y muchas veces auténticos maltratadores están en libertad, y yo eso también lo he visto en diversos casos, y no maltratadores han ido a la cárcel. Entonces estamos creando una sociedad injusta que lo único que trata es de enfrentarnos a mujeres contra hombres, y ya el límite es de que las propias madres asesinen a sus hijos. Y luego ahora además nos quieren imponer la eutanasia, nos quieren imponer las uniones con personas del mismo sexo. Un cristiano jamás, si es cristiano, si no pues que se haga de otra cosa, un cristiano jamás podrá estar ni a favor del aborto, ni a favor de la eutanasia, ni a favor de las uniones de personas con el mismo sexo, que por otro lado nunca será el matrimonio, porque el matrimonio es un sacramento. Que hay que respetar a todos, porque todos somos hijos de Dios, por supuesto, pero jamás podremos estar a favor de ciertas cuestiones que son innegables. Lo diga el Papa o no lo diga, porque son principios innegables y que son la base de la doctrina de la Iglesia Católica y la base del cristianismo. Navidad, tiempo para reflexionar acerca de los orígenes de esta festividad y tiempo también para darnos cuenta de que en España, por ejemplo, están aumentando los delitos de odio y los ataques sacrílegos contra la Iglesia. Una pausa y les contamos.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. Distrito Televisión presenta sus mejores anhelos en estas fiestas. Te deseamos mucha felicidad y alegría. Porque la Navidad es el espíritu del amor, de la generosidad y bondad. En esta temporada de sonrisas, de esperanza, de familia y amigos. Porque el mejor regalo es dar amor a los demás. Vive toda la magia que llevas dentro. Y deja que tus sueños se hagan realidad. Tan solo tienes que creer. En estas fiestas llenas de ilusión, tu ángel de la guarda estará en todas partes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y que Dios os bendiga! Distrito Televisión les desea una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros.
Si tienen un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. En España, la religión católica es la confesión más perseguida. Los ataques sacrílegos contra el cristianismo aumentan cada año, según refleja el informe de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, dependiente de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El documento acredita que el año pasado se registraron 76 delitos de odio contra los cristianos. Las iglesias sufren vandalismo y profanaciones de manera creciente desde 2014, pintadas con frases ofensivas, decapitaciones de imágenes, robo de objetos sacros, destrozos en el patrimonio de la Iglesia y sacrilegios con formas consagradas, como aquel, recordarán ustedes, el de Abel Azcona en Pamplona, que escribió con ellas la palabra pederastia en el suelo. Incluso manifestaciones que dicen ser de carácter feminista se convierten en ataques laicistas. Lo ha demostrado Femen, con profanación de lugares santos y eslóganes como «fuera vuestros rosarios de nuestros ovarios» o «vamos a quemar la conferencia episcopal». Es el tipo de eslóganes que estuvieron coreando las activistas que asaltaron la capilla de la Universidad Complutense de Madrid el 10 de marzo de 2011. En esa acción participó Rita Maestre, la que fue concejal portavoz del Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, y ahora mano derecha de Íñigo Errejón, que se quedó en sujetador para entrar en el recinto junto a otras compañeras que también se desnudaron de cintura para arriba. Rita Maestre fue finalmente absuelta por la Audiencia Provincial de un delito de ofensas a los sentimientos religiosos, por el que había sido previamente condenada por otro tribunal. Quedó demostrada su participación y el fallo admitió que pudo ser irrespetuosa, pero no fue condenada por profanación, ya que en el juicio dijo que no recordaba nada acerca de las consignas como «el Papa no nos deja comernos las almejas», «arderéis como en el 36» y «menos rosarios y más bolas chinas». ¿Escuchó usted que se dijo allí contra el Vaticano poder clitoriano? Vamos a quemar la conferencia episcopal, el Papa no nos deja comernos las almejas, menos rosarios y más bolas chinas, arderéis como en el 36, sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios. ¿Eso lo escuchó usted que se dijo allí? No recuerdo la literalidad de lo que se dijo. Pues parece que sí, sí se corearon ese tipo de eslóganes. César. Es lamentable que este tipo de gente haya conseguido llegar donde está. Y es lamentable que esta gente que no tiene la más mínima educación o la elemental educación de respetar las creencias, aunque tú no las compartas, de los demás, actúen así. De todas maneras, yo es que, claro, a mí este tipo de gente, como las Femen, por ejemplo, que son tan aguerridas para profanar iglesias cristianas, evidentemente, para protestar y para acusar de una marginación de la mujer que no existe y de una persecución de la mujer que no existe, en Occidente al menos, gracias precisamente a los valores cristianos, estas mismas mujeres son las que deberían, al menos, ya que se supone que se preocupan tanto por estos temas, irse a Irán,
irse a Irak, irse a Arabia Saudí, donde hasta hace 2 años las mujeres no podían ni conducir un coche, por cierto, ¿verdad? Pero claro, a esos países donde sí que se persigue a la mujer por el mero hecho de serlo, estas aguerridas feminazis más bien se lo callan como P. suspensivos, ¿verdad? Y esa es la impostura de todo este movimiento, que aprovechan un objetivo que todos, o un fin con el que todos estamos de acuerdo, que es la igualdad de sexos, para pervertirlo en la lucha de sexos o la lucha de géneros, como bien recordaba antes Apolonia, ¿no? Pero, de todas maneras, a mí es que me parece especialmente nauseabundo, por otra parte, cómo se está usando toda esta, en fin, cómo se ataca a la Iglesia Católica o al cristianismo por el mero hecho de que, vale, usted no tiene por qué compartir una fe, pero eso no significa que esos principios morales que tiene esa religión sean malos, evidentemente, o haya que aislarlos. Toda la moral cristiana es mucho más proteccionista del individuo y de la persona que el derecho simple. Es mucho más exigente para con el bien común y para con el individuo todos los principios cristianos que lo que está establecido en la legislación vigente. Hablábamos antes del tema del aborto, por ejemplo, pero el aborto, claro, ellos han equiparado la defensa de la vida con el cristianismo y, como por otra parte han conseguido que en buena parte de la sociedad el cristianismo esté devaluado, pues evidentemente tiene muy fácil ganar el debate de la defensa de la vida o de promover el aborto. Pero a fin de cuentas, ¿por qué hay que estar en contra del aborto al margen de la religión? Porque la fase embrionaria, el comienzo de la vida se produce con la fecundación. No conozco un solo ser humano que no haya sido un embrión de segundos o un óvulo fecundado de segundos, minutos, horas, días, semanas y luego meses de vida hasta que posteriormente nace. Y eso es un argumento esencialmente biológico, no tiene nada que ver con la religión. Pero volviendo a este tema, yo no puedo entender este tipo de acciones, ¿no? Que vayan a protestar, o por ejemplo, hace 2 días leía por Twitter que hay un detenido en Alicante porque ha violado a 2 mujeres. Es marroquí. Eso no se puede decir. Es decir, estas aguerridas feministas, cuando el violador, además de ser hombre, por supuesto, porque los hombres somos malos por el mero hecho de ser hombre, pero cuando el violador es español, es militar, o es guardia civil, o es cualquier cosa, entonces sí se dice. Ahora, cuando hay una agresión sexual contra mujeres perpetrada por personas de procedencia extranjera y especialmente de religión musulmana, entonces hay que callárselo, porque no se puede estigmatizar, ¿verdad? Ahora le preguntaremos a Rad sobre el papel de la mujer en el Islam, pero Polonia, vosotros los abogados cristianos habéis estado personados en causas contra Femen. ¿Por qué las protestas feministas acaban convirtiéndose en sacrílegas y cristianófobas? ¿Por qué no protestan, por ejemplo, contra el islamismo por el trato que dan a las mujeres? Pues yo lo primero que tengo que decirte es que, como mujer, siendo profunda vergüenza ajena de lo que hacen estas mujeres, que yo creo que no nos representan, vamos, a nadie, a ninguna mujer. Me da muchísima vergüenza y además parece que ellas reducen a la mujer a un par de pechos o a una vagina, cuando yo creo que las mujeres somos mucho más que eso, y que las mujeres pues llegamos a sitios, llegamos lejos y estudiamos gracias a nuestra inteligencia y gracias a muchas cosas. Entonces, lo primero decirte que estas mujeres me causan muchísima vergüenza ajena, creo que son profundamente machistas porque pretenden reducir a la mujer a un par de pechos o a otra cosa, y creo que estas mujeres, a las únicas mujeres que podrían ensalzar, son aquellas mujeres públicas que han llegado a donde están, o por unos pechos o por una vagina, y todos conocemos casos de mujeres públicas que están donde están a base de esto. Pero me produce profunda vergüenza aquellas mujeres que hemos estudiado, aquellas mujeres que aunque no hayan estudiado se sacrifican, que tienen una familia, que trabajan y que por supuesto esta gentuza y estas machistas no les representan para nada. Nos hemos personado, como bien dices, en varios casos. El de Abel Azcona, que decíais antes, es uno de los más curiosos, porque es que él mismo reconoce en una entrevista que quería formas consagradas porque sabe lo que significan para los católicos. Estuvo yendo a misa durante más de 300 días para que le dieran la forma y podérsela llevar asegurándose que había sido consagrada, puesto que antes de haber sido consagrada sería simple pan, oblea. Él quería formas consagradas para formar en el suelo la palabra pederastia. Entonces, mayor intención, mayor animus en esa profanación es que no la hay. Por eso, gracias a Dios, tenemos el caso ahora en Estrasburgo y esperamos que tenga un buen resultado, porque es que es evidente la intención, es evidente lo que hizo. Además, él lo ha refrendado, lo ha seguido haciendo por Facebook, por las redes sociales, entonces es un caso que no cabe ninguna duda. La única duda que hay es la independencia de los jueces que nos tocaron, que pertenecen a un colectivo de jueces y a una asociación de jueces muy concreta y muy politizada.
pero por el ánimos y la intención no hay ninguna duda. Con respecto a las femen, pues es que es lo mismo. Quiero decir, si quieres hacer una protesta, no digas que es a favor de la mujer, porque flaco favor nos hace, más bien todo lo contrario, pues vete a una plaza o vete a otro sitio. Pero ¿por qué tiene que ser en la catedral? ¿Y por qué se tienen que agarrar a un crucifijo? ¿Y por qué tienen que hacer el símbolo, la señal de la cruz, tocándose sus partes? Es una intención de menospreciar, es una intención de atacar a los católicos. Quiero decir, a mí porque estas señoras hagan esto, no me mejora la vida como mujer, ni me igualan el salario, ni me ayudan a conciliar la vida familiar ni laboral, ni nada de eso. Lo único que hacen es ofenderme. Entonces, que no nos hagan comulgar con ruedas de molino, nunca mejor dicho, porque que no, con el pretexto de la mujer, con el pretexto de la libertad de expresión, ni es por las mujeres, ni es libertad de expresión, están atacando a las mujeres, nos están haciendo flaco favor a todas, católicas o no, y lo único que pretenden es profanar y lo único que pretenden es atacar. Porque a lo mejor hacen cosas con las que no estamos de acuerdo, pues a lo mejor que se lo miren, ¿no? Porque si han abortado y luego se sienten, pues evidentemente que hay una serie de secuelas, pues no tienen que atacar a los católicos, a lo mejor tienen que ir a otros especialistas. Pero vamos, que evidentemente no hay libertad de expresión, no hay favor alguno hacia las mujeres, sino todo lo contrario, y hay una intención más que clara, tanto por las femen como por la señora Rita Maestre, que como bien dices, es una vergüenza que a los que nos han atacado ahora tengamos que pagarla con nuestros impuestos, como por el señor Abel Azcona o como por la última de Málaga, que por cierto era también un cargo de Podemos, que estaba en las listas de Podemos. No deberíamos ni de pagarlas con nuestros impuestos, porque los católicos también somos ciudadanos romanos, ¿no? También pagamos nuestros impuestos y no nos merecemos esto. A las mujeres no nos hacen ningún favor y esto no es libertad de expresión, sino que es un delito. Yo, fíjate, yo yendo más al terreno espiritual que existe, aunque hoy en día está, parece que completamente orillado, abandonado, yo me pregunto qué es lo que mueve a cualquiera de estas personas a manifestar un odio de ese modo. Es decir, en el caso de Rita Maestre y de las otras mujeres que entraron en la capilla, ¿de dónde viene ese odio, ¿no? Y creo que no es una cosa meramente racional, sino que, insisto, creo que tenemos que ir al terreno espiritual, que es un terreno, insisto, que existe, donde está el bien y donde está el mal. Y donde si te van llenando de odio, evidentemente lo que vas a manifestar es odio. Entonces, el caso de, por ejemplo, en concreto de Rita Maestre, ¿no? Que al final los jueces decidieron que no era una ofensa a la religión. Bueno, en fin, dices, pues es que entonces no sé lo que... Pues a quién pretendían ofender. O qué hacían, ¿no? Pasaban por ahí... y ¿Por qué se meten en una capilla? Claro, y no en la cafetería. ¿Por qué corean cosas contra los curas o la conferencia episcopal, no? Oye, ¿por qué no hacen eso mismo de medio desnudarse, pues no sé, en la cafetería de la facultad? No, pues van a la capilla, ¿no? O el tema de Abel Azcona, insisto, desde el punto de vista espiritual, que es absolutamente deleznable, pero es interesante que efectivamente este hombre, siendo ateo, según dice él, va a misa a conseguir las formas. Dices, pero ¿por qué tienes ese interés? Y efectivamente puedes comprar las formas sin consagrar, no pasa nada. Y haces tu performance igual. Y haces tu performance igual. Y el tío va... O sea, quería asegurarse que fueran consagradas para asegurarse que estaba cometiendo un sacrilegio ofensivo contra los católicos. Y entonces, bueno, pues también lo dice la Escritura, ¿no? Dice, oye, también los demonios creen y saben que eso es real, pero no lo quieren aceptar, tiemblan, ¿no?, ante eso. Entonces, yo lo tengo claro, ahí es un tema absolutamente satánico, diabólico, ¿no? Hay un odio diabólico, que insisto, que esto hoy en día pues se tomará como si eso es Satanás, si no existe, etcétera. Antes hablábamos del tema de muchos cristianos que relativizan y no creen, ¿no? Entonces, bueno, lo del demonio, sí, el Señor ese con cuernos que era para meternos miedo, pero bueno, eso ya hemos demostrado que no existe, ¿no? Pues mire, el Satanás sí existe, lo dice la Iglesia Católica y es parte integrante de las creencias de un cristiano, que existe el mal personificado en Satanás, ¿no? Entonces, y yo por último, sobre lo del tema de Rita Maestre, cuando finalmente fue absuelta, tuvo una fórmula, a mi juicio muy cínica y muy hipócrita. Ella dijo, si he ofendido a alguien, pido disculpas, ¿no? Claro, eso, entonces algunos dijeron, ha pedido perdón, ¿no? Incluso, lamento decirlo, pero el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, bueno, pues como que pasó de página. Y bueno, evidentemente no hay que caer en el revanchismo, pero no hay que
llamar a las cosas lo que no son. A mí lo que más gracia me hizo fue cuando no recuerdo la literalidad de lo que allí se dijo, cuando hemos visto si en la grabación almejas, que se oía sí, perfectamente exacto. las almejas, los si eran rosarios y todo lo que almejas o mezclaban. eran otra cosa, en fin, Sí. sí. Entonces, algunas nacen con alma de poeta. Pero yo lo que, o sea, si he ofendido a alguien, pues pido Así, disculpas. incondicional. Entonces, claro, ¿qué estás diciendo con eso? Que no te arrepientes. Es decir, si yo ahora llego aquí y digo en directo cualquier barbaridad y digo, bueno, si he ofendido a alguien le pido disculpas. No, vamos a ver. Pero, ¿estás arrepentido con eso que dices o no está, o te parece bien? Porque si no es muy cómodo. Uno dice lo que le dé la gana, pone el si he ofendido a alguien, pues, Y luego no tiene consecuencias. no pasa nada. Pues yo creo que eso es aparte de que son gentuza, son cobardes. Sí. Porque si tú has dicho algo y estás convencido de ello, pues di que he dicho y con estas razones. Y da tus razones, pero no negas. Esa es la cobardía al que estamos viviendo hoy día. Ese es uno. Segundo, yo quiero dejar claro que la Iglesia somos todos. O sea, la Iglesia no es ni el Papa, ni es un obispo, ni ninguna persona. Es verdad que la jerarquía, el que dirige, como se dice, entre comillas, el rebaño, o sea, los cristianos, el que dirige y da a conocer. Pues la jerarquía tiene que tomar medidas en estos asuntos. No tiene que apartarse. Bueno, si ha pedido el perdón, pues hay que perdonar. Sí, hay que perdonar, pero la ley tiene que seguir. Yo dije hace muchos años, nada llegar aquí a España, cuando empecé pues, a hacerme unas entrevistas sobre la persecución cristiana en Irak, en los países musulmanes, dije, nosotros ya hemos sufrido la persecución. Yo he vivido la persecución en mi propia carne y de mi familia. Pero la persecución va a llegar aquí, porque es una profecía y ahora estamos viviendo eso. Eso lo dije hace 15 años, estamos viviendo esta persecución aquí en España. No hay respeto a nuestros principios cristianos. La culpa que tiene el relativismo, el buenismo y la jerarquía, ¿no? Están tomando unos asuntos. Además también, insisto, del conocimiento. Hay que defender el cristianismo con gran conocimiento. Hay unas palabras en la Biblia, y siempre yo cito la Biblia. El apóstol Santiago dijo, obra sin fe está muerta. Y yo digo, fe sin conocimiento es débil. Por eso, cuando alguien nos enfrenta con unos argumentos y nosotros tenemos un conocimiento, una fe firme, podemos enfrentar a esta gente. No solamente eso, también en todo, desde el año 1948, en la ONU está normalizado la libertad religiosa por sus artículos 2 y 18, cuando dice, toda persona está libre de profesar la religión en que quiera, incluso a no creer en Dios, pero tiene uno que respetar el otro. Hoy día, según los cálculos de los centros de libertad religiosa en el mundo, calculan que hay 250 millones de cristianos que están perseguidos en el mundo. 200 millones en los países comunistas, China y Corea del Norte, y 50 millones en los países de mayoría musulmana. Y esa es la realidad, hay que enfrentar esta realidad. Yo, por ejemplo, tengo el conocimiento que debemos de pasar en este trago, debemos de pasar la persecución, porque Jesús dijo en su profecía en Mateo 24, dijo, en los últimos años o los últimos días vais a ser perseguidos los cristianos, pero que la aguanta hasta el fin salvará. ¿Cómo aguantamos? Pues tenemos que enfrentar todo eso. Persecución del cristianismo. Nos cuenta Raad qué es lo que ocurre en el mundo. En España se está empezando a producir esa persecución contra los cristianos. ¿Qué ocurre en los tribunales cuando comparece alguien acusado de ofensas a la religión católica? ¿O qué ocurre al contrario, cuando un católico pone en cuestión determinadas cosas? Una pausa y les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación.
Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.